Bueno, mis hermanos, yo creo que por amor a las estaciones que están allá, tienen una hora más aventajada. Vamos a iniciar la clase, vamos a tomar los lugares. Traten de estar un poquito calmados y cualquier pregunta la pueden hacer directa, solamente el monitor, ¿verdad? Hermano Jesús Manuel. Jesús Manuel es el que va a estar monitoreando y avisándonos los mensajes ya leídos o preguntas que tengan en las estaciones. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esta clase se va a estar grabando allá en la rectoría en Phoenix, Arizona, y tienen derecho a pedirla ustedes cuando esté aquí la pastora Florita, se anotan. También tienen derecho a un libro que tiene casi 150, 60 páginas, donde están primero y segundo módulo. Y estas clases que estamos dando están incluidas, o si no se van a estar agregando, pero tienen toda la temática de los primeros dos módulos, que realmente es un porcentaje muy bueno de toda la carrera. Nada más les recuerdo que los niveles de titulación son asociado a un pastoral. El primer nivel, el segundo es licenciatura en teología, el tercero es maestría y el cuarto es doctorado, y que sus niveles también dependen de la historia del currículum, de su experiencia, de su participación como ministros, los estudios que hayan tenido en otras escuelas o universidades a nivel doctrina, a nivel teológico, y todos esos tienen créditos para que puedan ustedes evaluarlos, mejor dicho, presentarlos y nosotros los evaluamos. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Gracias, damos gracias a las estaciones que están enlazadas ahorita y empezamos ahí. Si me deben orar ustedes también, por favor, hermanos, si son tan amables. Padre, te damos gracias esta noche porque estamos acá en este lugar de Sonora, Dios mío, donde estableciste un propósito, y en cada lugar donde hay candeleros, Señor, te paseas en medio de ellos, estableciendo, Señor, proféticamente tu mensaje para cada una de las iglesias. Bendícenos en este momento y que la palabra lleve, Señor, la unción y la gracia transmitida de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la dimensión con que tú la envías y de acuerdo a la recepción de cada corazón. Hay espíritu de revelación, de inteligencia, de conocimiento, de consejo, espíritu de temor de Dios, espíritu de Jehová, espíritu de Cristo, que esté en nosotros, Señor, para ser entendidos de esta maravillosa palabra, Dios mío, que tú nos has dejado. Oramos por los hermanos que están presentes, los que están en camino y las estaciones que con tanta paciencia, Señor, han seguido estas enseñanzas. Y te doy gracias por la universidad Revelación Ministerial que has levantado en estos tiempos como un medio, un método más para transmitir el Evangelio y perfeccionar a los santos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar, pongan mucha atención. Vamos a trabajar con el tema los 7 cánceres de la iglesia. Usted sabe que un cáncer es aquel que destruye el buen funcionamiento de los órganos o de los sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante erradicar los cánceres porque pueden dañar todo el cuerpo. Entonces, en este tema descubriremos como objetivo cuáles son esos cánceres, cuáles son ese daño que se le está haciendo a la iglesia. Si yo les preguntara ¿quién es la iglesia?, ¿qué me contestarían ustedes? ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Sí, pero bíblicamente ¿cómo se define? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ok, entonces si la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿usted es iglesia o es parte de la iglesia? Ok, somos partes de ese cuerpo. Entonces si la iglesia es parte del cuerpo, es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos parte de ese cuerpo, entonces usted y yo somos también parte del cuerpo de Cristo. ¿Estamos ahí? Muy bien, entonces quiere decir que Él es nuestra cabeza, como dice la palabra, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si es la cabeza de la iglesia, pues entonces es el Señor de ella. Así como el marido es la cabeza de su mujer. Marido
mujer. Pero cuando hablamos de esposo y esposa, estamos hablando de una dimensión de mayor altura, porque cualquiera puede conseguir marido, pero cualquiera puede conseguir esposo, o al revés, cualquiera puede conseguir una mujer, pero no cualquiera puede conseguir una esposa, porque encontrar esposa es hallar la benevolencia de Jehová. El que haya esposa, haya la benevolencia. Pero de todas maneras, en la ley del marido, pues estamos hablando de un terreno. En la ley de Cristo estamos hablando de otra dimensión. En la ley del Altísimo estamos hablando ya de que no hay ni siquiera sexo, es decir, solo género. Bueno, pero vamos a empezar con la iglesia. Por eso me hice el paréntesis de quién es la iglesia. Entonces vamos a empezar con el primer cáncer. El primer cáncer de la iglesia, escuchen ahí, ¿ok? ¿Alcanzan a leer? Perdón, es la falta de unidad. ¿Qué dice Efesios 4:3? Dice, solícitos a guardar o en guardar la unidad del Espíritu, ¿en el vínculo de qué? ¿En el vínculo de qué dice ahí? De la unidad. ¿No se alcanza a leer? De paz. Guardar la unidad, el Espíritu, el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Quiere decir, amados hermanos, que hay un vínculo que nos une, que es la paz. Es un vínculo. Pero lo que propicia, lo que realmente engendra la vitalidad de esa unidad es el Espíritu. Entonces la unidad en el Espíritu se guarda en el vínculo de la paz. Se rompe la paz, se rompe la unidad. Por eso siempre debe haber paz entre los hermanos. Paz es prima de la armonía. Y la Biblia dice que hermoso es habitar los hermanos juntos, es unidad, y en armonía es paz. Entonces por eso es importante que uno de los cánceres que el enemigo introduce en el cuerpo de Cristo es la desunidad, es decir, el rompimiento de la unidad. Qué curioso, hermano, que la unidad a veces es invisible en el caso del espíritu, y aún en lo natural. Tenemos un ejemplo, la ley de gravitación universal. Los cuerpos, si se sueltan, están tan unidos los cuerpos con las masas, ¿verdad?, de mayor densidad, de mayor volumen o de mayor grado, de mayor cantidad. Entonces, que cuando un cuerpo es soltado, entonces es atraído. Entonces se ha medido la fuerza y se ha calculado, pues usted conoce la ley famosa de Newton. Se ha calculado o se ha estipulado una ley que dice que todos los cuerpos se atraen entre sí. ¿Estamos ahí? De hecho, se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Ya me metí en secundaria, pero no se mira esa fuerza. Es más, ningún científico ha explicado por qué es esa fuerza. Hoy están descubriendo que esa fuerza proviene de una materia invisible que se llama materia negra, o masa oscura, donde le están atribuyendo propiedades que, aunque no las hemos visto, son las que operan esa fuerza. De hecho, en el cuerpo humano hay una unidad, pero perfectamente establecida. ¿Por qué no se cae la piel? ¿Por qué no se caen los cachetes? ¿Por qué no se rompe esa ligadura, digamos, de nuestros órganos? Pues ahí hay una sustancia que ya se descubrió que hace que las células estén unidas. Escucha bien, estén unidas. ¿Saben cómo se llama esa sustancia? ¿No conocen hay dos conceptos? ¿Conocen la melanina? ¿La han oído? Y la minina es otra. Ok, la minina no es
no es la primera que dije. Melanina. Melanina. Ok, la melanina no es la minina. La minina es la sustancia, es más, escríbanlo, hermano, porque de repente se van a confundir con la otra, pero la minina es la sustancia que hace que las células del cuerpo permanezcan unidas. Bueno, proyectando ese pensamiento, la menina del cuerpo de Cristo es el vínculo de la paz. Aleluya. Pero la ley que hace que la laminina ejerza su atracción, su cohesión, se llama Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que produce la unidad. Entonces, tenemos que entender que la unidad no solamente es un concepto, sino la unidad es una manifestación de la esencia de Dios mismo en nosotros. Lo que quiere decir que si no mantenemos la unidad, por cualquier vínculo que se rompa, entonces quiere decir que no se está manifestando en plenitud el Espíritu Santo. Y no diga Espíritu de Dios, porque es el mismo, pero se usa Espíritu de Dios en todo el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya no se dice Espíritu de Dios, se dice Espíritu Santo. Entonces hay una diferencia, porque ya entra a santificar. ¿Okay? Y antes entraba solo para ungir. El que santificaba, el ungimiento santificaba para funciones, como rey, como profeta. Pero ahora la santificación es para apartarnos para Dios, no para una función. Eso se llaman ministerios, pero tiene mucho mayor nivel lo que es ahora la manifestación o la unción del Espíritu Santo. Muy bien, entonces, hablando de la primer cáncer, es uno de los que más se miran. Podemos verlo en la familia, hablando del matrimonio, marido y mujer. Podemos verlo en la misma familia, hablando de los padres y los hijos. Podemos verlo en la iglesia, hablando de los hermanos. Podemos verlo en el ministerio, hablando de los pastores, ministros de cualquier rango. Y es lamentable que el enemigo haya hecho estragos por no darnos cuenta de que si estamos desunidos, perdemos fortaleza, perdemos poder. Porque la Biblia enseña que los 120 que estaban en el aposento alto no eran 120 al principio, por lo menos 500 lo vieron ascender, mas había miles, porque la iglesia crecía y se multiplicaba. Y cuando dice crecía y se multiplicaba, cuando habla de crecimiento, la raíz de esa palabra significa calidad, pero cuando habla de multiplicar significa cantidad. Entonces, una iglesia puede multiplicarse sin crecer, porque el crecimiento significa madurez. Pero puede ser que crezca en unidad, pero no se multiplique. Pero de todas maneras, una iglesia que tiene madurez, pues terminará multiplicándose. ¿Cuántos dicen amén? Ah, gloria a Dios, porque les dije que dijeran, ¿no? Pero miren, hermano, le voy a decir algo muy importante. Tenemos que volver a la unidad en el espíritu. Entonces, el vínculo de la paz es uno, el vínculo del amor es otro, y el vínculo de la fe es otro, según la palabra. Entonces, ahí están todas las unidades, los vínculos que manifiestan la unidad en el espíritu. Ahora, nosotros no tenemos que crear la unidad, ya existe la unidad. Tenemos que guardar la unidad. ¿No me estoy explicando? Como dijo Pascal en uno de sus libros, mencionó esta frase, a ver si me puede explicar. Dice: la justicia existe, aunque nunca en el mundo se haya cometido un acto de justicia. Entonces, la justicia no nace porque se manifiestan actos de justicia,
Porque la justicia en sí mismo ya tiene vida, ya tiene existencia, ya tiene definición, ya tiene esencia. Porque la justicia viene de Dios. Y cuando la justicia es aplicada, se llama juicio. Lo mismo cuando la gracia engendra la misericordia, y cuando la misericordia es aplicada, se llama compasión. Entonces, si queremos expresar misericordia, es a través de la compasión. Por eso dice la Biblia que vio a las ovejas como que no tienen pastor y tuvo compasión de ellas. Y el buen samaritano pasó por ahí con un herido y tuvo compasión, se movió a misericordia. Pero en materia de la unidad, esto es tremendo. Y hay 4 conceptos de unidad, quiero repetir rápidamente. El primer concepto es kolao, estoy hablando griego, ¿verdad? Kolao. El otro es proskolao, el otro es simbombazo y el otro es catartizo. Entonces, cuando habla de kolao, habla de una unidad de juntarse. Como cuando la Biblia habla del hijo pródigo que se juntó con el hacendado, se juntó con aquel que le pidió trabajo, dice kolao. O sea, es como quien dice, te juntas con alguien a tomar café, o te metes a una fiesta de kolao. Da la impresión que aquí hay kolao. No, no, aquí no hay kolao. Todos están registrados en la URM, ¿verdad? Pero escuche bien, pero proskolao ya tiene un concepto más fuerte de lo que es la unidad. El proskolao, y qué tremendo que habla, se unirá el hombre a su mujer y serán proskolaos, o sea, serán una sola carne, o sea, ya va más fuerte todavía, pero habla de carne. La unidad que está hablando ahí no es del espíritu, es del alma. Escuchen bien, amados hermanos, porque viene ahora una unidad mayor, que es la unidad del espíritu. Entonces, el proskolao es una unidad que lleva ya más fuerza, pero viene el simbombazo, cuando dice: ruego a Cinto y a Evodia que tengan del mismo ¿qué? Sentir. Ahí habla de la palabra simbombazo, que estén en simbombazo, que tengan la unidad. Oye bien, esto se parece mucho, fíjense bien, es muy importante. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. O sea, una unidad tremenda. Pero viene otra llamada catartizo, que también se traduce como unidad, pero habla del edificio, habla de toda la iglesia, que esté unida. Y cuando la iglesia manifiesta unión en todos sus miembros, llegamos al catartizo de Dios. No sé si están aquí, hermano, pero dice hasta que todos lleguemos. No dice hasta que llegue uno o dos o los ministros, hasta que todos lleguemos. Efesios 4 del 11 al 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto y a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, se acaban los amenes ahí, hermano. Yo no sé si pero dice hasta que todos. El Señor no regresa si no estamos todos. El Espíritu Santo no bajó si no estaban todos. Todos los que creyeron, no. Todos los que estaban juntos en un mismo espíritu, se llama unanimidad. Si votan por un presidente y son 100 votantes y 80 votan por él y 20 en contra, gana por mayoría. Pero si votan los 100, gana por unanimidad. Pues Dios no se mueve por mayoría, se mueve por unanimidad. Démosle una aplauso al Señor, hermano. Está muy callado, ¿verdad? Entonces, es muy importante el catartizo. Yo estoy bien contento, hermano. Estoy bien contento. Realmente, mire, si me puedo venir a vivir un día acá a México, yo creo que vengo para Puerto Peñasco. Aleluya. Bueno, si me aceptan, ¿verdad? También. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser, su